dado que precisamente estos delitos de menor complejidad representan el mayor volumen de la demanda ciudadana. Las investigaciones no se dirigen a través de oficios ni decretos. Además, como ha sido también mi forma de trabajo constante con las policías, instaré porque ese trabajo sea colaborativo y directo. Otro aspecto relevante de la gestión es la preocupación por asegurar mayores niveles de participación de las víctimas en el proceso penal, propiciando medios para lograr una adherencia y asistencia a las audiencias judiciales en que deben y pueden ser oídas las víctimas, mejorando también la gestión oportuna de aquellas salidas alternativas que van en directo beneficio de las víctimas y que no sea esto el resultado de esfuerzos espontáneos dentro del proceso, sino que propiciar y organizar su aplicación con arreglo también a las directrices de procedencia interna. Qué duda cabe, señoría, también que debemos trabajar con especial atención con aquellas víctimas de grupos vulnerables, propendiendo generar una cultura institucional regional, inclusiva, conocedora y receptiva de la diversidad. Trabajar con los servicios públicos vinculando a los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, a fin de que estos nos puedan colaborar también para mitigar las barreras a las que están expuestos por su condición. Este enfoque, en cuanto a las víctimas en situación de vulnerabilidad, debe volcarse también al ámbito investigativo, investigar con perspectiva de género, capacitando a los organismos auxiliares y ejerciendo desde la Fiscalía Regional en la labor de supervisión de las investigaciones penales este enfoque y perspectiva. Otro lineamiento importante de la gestión está en potenciar la operatividad de los sistemas de análisis criminal y focos investigativos implementados en la región desde ya hace algunos años. De manera, señorías, de asegurar el mejor uso de las herramientas tecnológicas, fomentar la interacción directa con la comunidad. Considero que todo el recurso investigativo que levantan las fiscalías de foco debe transformarse además en una herramienta útil para las fiscalías locales, de manera de articular un mejor tratamiento de la información en este ámbito considero, señoría, que hay un evidente espacio de mejora. Por otro lado, el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos, son fenómenos delictivos que exigen un trabajo coordinado entre las regiones. Es ingenuo pensar que el delito se gesta y se agota en nuestro único territorio. De manera que en mi gestión habrá un énfasis en propiciar el trabajo conjunto con las demás regiones al alero de las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional para combatir eficazmente estos fenómenos. De eso tenemos ya experiencia, valga recordar dentro de los trabajos que hemos realizado en la Fiscalía Local, el llamado caso Confederaciones, que nos permitió desde la ciudad de Punta Arenas desarticular agrupación de narcotráfico que se desarrollaban en la región metropolitana, en la región de Magallanes, generar actuaciones procesales como allanamientos en 20 inmuebles de distintas comunas del país y asimismo formalizaciones simultáneas a imputados que tenían participación en estos delitos. Es decir, tenemos experiencia en aquellas materias. También pretendo, señorías, fomentar la utilización de las herramientas de cooperación internacional, como la creación de equipos conjuntos de investigación, también, por cierto, con el apoyo de la Fiscalía Nacional como autoridad central de cooperación internacional, para generar un trabajo con las policías y fiscalías de Argentina para combatir precisamente aquellos delitos que traspasan nuestras fronteras y que afectan precisamente a ambos países dada su vecindad geográfica. También, señoría ilustrísima, quisiera señalar que dedicaré mi trabajo y esfuerzo desde la posición que nos ocupa para contribuir a materializar el anhelo de la creación de la Fiscalía Local de Puerto Williams, pues nuestra ausencia en dicho lugar constituye un evidente obstáculo en el acceso igualitario a la justicia. Quiero, señoría ilustrísima, una Fiscalía cercana, comprometida con la comunidad, participativa e inserta en la sociedad civil. Debo señalar también que un aspecto importante de mi gestión, señoría ilustrísima, corresponderá también o lo constituye el equipo humano de las fiscalías regional y fiscalías locales. Nada de lo anterior se puede lograr sin el trabajo mancomunado y comprometido de todo el equipo regional. Preocupación entonces será velar por el bienestar del equipo, atento a sus necesidades, de quienes requiero obviamente el compromiso y motivación que es fundamental para el buen desempeño del Ministerio Público. Señoría, y finalmente quiero señalar que cuento con la experiencia que me han dado de estos 20 años de ejercicio profesional y laboral, que ha sido transversal. He trabajado 5 años como abogado asistente de fiscal, ya 15 años como fiscal adjunto,
más de 7 años como fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Punta Arenas, que concentra el 75% de los ingresos de causas en la región de Magallanes, región o fiscalía además que presenta los mejores resultados de gestión jurídica y con la mejor evaluación en encuestas de atención y satisfacción. Mi experiencia en la especialidad de delitos sexuales y violentos me ha dado también, señoría, una especial visión y preocupación de las víctimas y su importancia en el sistema. Mi experiencia, además, subrogando en el primer orden al cargo al que aspiro como fiscal regional, me permite además tener el pleno conocimiento del equipo de trabajo de la Fiscalía de Magallanes, de conocer sus fortalezas y también sus espacios de mejora. También, señoría, para finalizar, señalar que conozco a todos y cada uno de los organismos auxiliares que conforman este sistema. Me he caracterizado por capacidad de trabajo profesional, respetuoso y colaborativo con cada uno de ellos. He trabajado también con ahínco, señoría, con las policías, con la Defensoría Penal Pública y, qué duda cabe, también con los tribunales de la jurisdicción. Mi compromiso de ser fiscal regional de Magallanes recibe una doble motivación. En primer término, señoría, me mueve un sentido de responsabilidad y gratitud a la institución del Ministerio Público, que considero me ha entregado las herramientas, conocimiento y experiencia que siento debo poner a disposición de este cargo como alternativa en su elección. Finalmente, una motivación especial y genuina por servir a esta región. Soy magallánico, como lo fueron mis abuelos, como lo son mis padres y mis hijos. Y constituye para mí, señoría, un orgullo el poder contribuir desde mi posición al buen funcionamiento del sistema de justicia penal en la región de Magallanes, para lo cual solicito respetuosamente puedan darme la confianza y su voto para integrar la terna de fiscal regional. Muchas gracias. Gracias. Ministro, ministra, ¿alguna pregunta? No, presidente, gracias. Muchas gracias. Por favor, una síntesis de los antecedentes del segundo postulante del... Gracias. Señoría, gracias. Rodrigo Arturo Céspedes Illanes, abogado de la Universidad de Chile, titulado en el año 2001, 48 años de edad, casado, domiciliado en La Serena. Según declara en su oposición al cargo, cuenta con 3 diplomados en el área del derecho, cursados en los años 2001 y 2002, así como un diplomado en docencia universitaria, para posteriormente obtener el grado académico de magíster en el año 2015 en el área de las ciencias de la educación por la Universidad del Mar y posteriormente el mismo grado académico en el área del derecho en la Universidad Católica del Norte. El señor Rodrigo Céspedes se desempeña en el año 2001 en la Defensoría Penal Pública de Chañaral como defensor penal público. Para el año 2003 ingresar al Ministerio Público como fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Coquimbo, fiscal adjunto jefe de Combarbalá en el año 2004 y desde el año 2008 se desempeña como fiscal adjunto de la Fiscalía Local de La Serena. Finalmente indica que realiza labores docentes desde el año 2016. Muchas gracias. Don Rodrigo Céspedes Illanes puede exponer en esta audiencia. Muchas gracias, señora ilustrísima, por su venia y también saludando a todas las personas que están presenciando en la audiencia pública, señor fiscal nacional y otras autoridades o personas invitadas. Para mí es un honor poder postular a este cargo de fiscal regional de Magallanes en la Antártica chilena. Desde mi función actual como fiscal adjunto, me parece es una posibilidad cierta de progreso en mi carrera profesional dentro del Ministerio Público. Pretendo en esta breve intervención hacerme cargo de las 3 materias que fueron objeto de la convocatoria realizada por este ilustrísimo tribunal para la audiencia pública. En primer lugar, respecto de la forma como pretendo desarrollar la función de fiscal regional, me interesa poder instalar dentro de la función del Ministerio Público la noción de una fiscalía abierta que se estructure en los pilares que han sido desarrollados en el derecho administrativo para conceptualizar lo que es el gobierno abierto. Específicamente tener, en primer lugar, comunicación y diálogo con la comunidad, para lo cual se requiere tener una política de puertas abiertas permanente que facilite un diálogo que sea efectivo y eficaz con los usuarios de la Fiscalía. En segundo lugar, tener también canales expeditos de participación, o sea, que hayan procedimientos fáciles y expeditos que le permitan a las personas interactuar con el trabajo de la Fiscalía. Fomentar también la responsabilidad
esto significa que existe una política de rendición de cuentas de parte de la Fiscalía, que nos hagamos cargo de responder a las objeciones y reparos que muchas veces nuestros usuarios y la comunidad plantea respecto a cómo estamos desarrollando nuestro trabajo, siempre con la finalidad de poder obtener una mejora continua en el desarrollo de nuestra función y también innovar y utilizar las nuevas tecnologías, porque claramente estas entregan una opción de superar distintas barreras, tanto de tiempo y de espacio, que a veces impiden el poder tener un contacto cercano con la comunidad. Y eso obviamente incide en la confianza que ellos tienen respecto al trabajo de la Fiscalía. En resumen, en esta parte me interesa poder dejar claro que entiendo que es muy importante para el trabajo de la Fiscalía comenzar a relevar los requerimientos de los ciudadanos y no solamente considerarlos como destinatarios de la acción de la Fiscalía, sino que estas necesidades, estos requerimientos, formen parte también de la forma como nosotros diseñamos y ejecutamos nuestras funciones constitucionales y legales. En segundo lugar, ya saliendo de este tema más general y haciéndome cargo de la invitación a conversar respecto de temas de especialidad criminal y eventualmente también cómo debe funcionar la institución respecto de ellos, acá creo que es muy importante relevar, tal cual como también lo ha hecho el señor Fiscal Nacional en sus intervenciones desde que asumió el cargo, cuál es la problemática criminal a la que nos vamos a enfrentar como país y también entiendo como región de Magallanes, no va a ser tampoco algo muy distinto. Y es cómo enfrentar este fenómeno del crimen organizado y la corrupción, porque son precisamente los grandes problemas delictuales a los que la Fiscalía va a tener que hacerse cargo durante no solamente estos próximos 8 años, sino que también probablemente un periodo de tiempo aún mayor. Creo que hay 3 formas de abordarlo desde el punto de vista regional, que es lo que, si tuviera el honor de recibir, en primer lugar, ser incorporado en terna y eventualmente ser nombrado, implementaría para hacerme cargo de esta problemática. Lo primero, se requiere necesariamente crear, ¿no es cierto?, una fiscalía de alta complejidad y adicionalmente reorganizar el trabajo de la Fiscalía de Análisis Criminal y Foco Investigativo. Claramente se requiere, ¿no es cierto?, un rediseño, siguiendo también los lineamientos que el señor Fiscal Nacional pueda implantar en esta materia para efecto de poder investigar de una manera más eficaz y también perseguir penalmente con mejores resultados este tipo de fenómenos delictuales. Aquí claramente, y también ha sido relevado por la Fiscalía Nacional, no basta con perseguir sanciones privativas de libertad para las personas que integran estas organizaciones, sino que también se requiere poner énfasis en poder lograr el aseguramiento de sanciones patrimoniales que permitan, ¿no es cierto?, quitarle a estas organizaciones los resultados lucrativos de su participación en estos mercados delictuales. Y ese objetivo necesariamente requiere una reformulación de la forma como se investiga y se persigue este tipo de delitos. En segundo lugar, también estimo que es muy importante para hacernos cargo de esta criminalidad emergente, señora Ilustrísima, el tener que promover por parte del Ministerio Público la ejecución, conjuntamente con otras organizaciones, tanto públicas como privadas, que puedan estar vinculadas a la temática, promover la utilización de la mediación penal juvenil y también la utilización de programas de justicia terapéutica, lo que su señoría ilustrísima ya conoce, ¿no es cierto?, como los tribunales de tratamiento de drogas. Y esto es muy importante porque permite detectar carreras delictuales tempranas, tanto a nivel de personas que son adolescentes, como también personas que están sujetas a consumo y abuso de sustancias estupefacientes o también de alcohol, que lamentablemente, debido a esta situación de vulnerabilidad que enfrentan desde un punto de vista social, se transforman, ¿no es cierto?, en instrumentos idóneos para ser utilizados por las bandas criminales para la comisión de delitos. Por tanto, es muy importante que la Fiscalía Regional promueva la utilización de estos mecanismos de justicia, en el caso de mediación penal juvenil de corte restaurativo, y en el caso, ¿no es cierto?, de los programas de los tribunales de tratamiento de drogas desde un punto de vista de justicia terapéutica.
Y finalmente, como tercer eje, respecto del problema de la criminalidad emergente a la que nos enfrentamos, la necesidad de reestructurar la forma como el Ministerio Público otorga la atención y especialmente las medidas de protección que se le entregan a los usuarios del sistema. No es ninguna duda, también la Fiscalía Nacional lo ha planteado, de que el problema que tiene la criminalidad organizada es precisamente el enfrentarnos con usuarios, con víctimas y testigos que cada vez se van a tornar más reticentes de participar en el proceso penal, precisamente por el miedo, ¿no es cierto?, a sufrir algún tipo de represalia por su intervención en la colaboración en el proceso. Por tanto, esto requiere un esfuerzo de reestructuración de la forma como atendemos y otorgamos las medidas de protección por parte de las unidades regionales de atención a víctimas y testigos. Y acá necesariamente la tecnología es un factor importante que tiene que ser utilizado, hacer uso, ¿no es cierto?, de herramientas de inteligencia artificial es una buena opción. Ya está en pilotaje la utilización del algoritmo de sugerencia de riesgo para poder no solamente tener una imagen estática de la situación de riesgo de las víctimas, sino que sea posible poder tener una actualización permanente de la situación de riesgo de las víctimas y además potenciar y hacer, digamos, que tenga más impacto un programa de protección y reubicación de testigos. Creo que eso es clave para poder asegurar la colaboración de las personas en la lucha contra este tipo de criminalidad. Finalmente, respecto de las medidas que estarían dentro de mi plan de trabajo, en el evento que su señoría ilustrísima me incluyera en esta terna, creo que es importante como desafío para cualquier candidato a fiscal regional el hacerse cargo, ¿no es cierto?, de asegurar una mejora continua de los resultados de persecución penal. Y para ese efecto siempre va a ser una preocupación constante el aumentar los términos judiciales con imputado conocido. De hecho, derivado de la situación de la pandemia y en la región de Magallanes no ha sido distinto, se ha anotado, ¿no es cierto?, una disminución de la tasa de términos judiciales con imputado conocido. Desde el año 2019, que esta estaba en un 71,37%, a la situación del año 2022, en la cual se observa, de acuerdo a los análisis estadísticos realizados por la Fiscalía Nacional, una disminución a 64,58%. Esto es una situación que la idea es revertirla, es un desafío, y para eso necesariamente se tienen que contar con líneas de acción. Y la línea de acción que yo planteo para poder hacerme cargo de esta problemática es, en primer lugar, continuando, ¿no es cierto?, también con el proyecto que está siendo liderado por el fiscal nacional respecto de la utilización de inteligencia artificial en las investigaciones que realiza el Ministerio Público, también poder llevar a la realidad local la implementación de un modelo predictivo a través de inteligencia artificial para reducir precisamente casos con imputados desconocidos, porque sabemos que el resultado judicial exitoso del Ministerio Público depende de este dato, depende del dato de poder obtener la identidad del imputado en una etapa muy temprana en la investigación. Además, se requiere efectivamente acercar también la atención de la Fiscalía, tanto presencial y territorialmente, como sería a través, por ejemplo, de la creación de una Fiscalía en Puerto Williams, cosa que sería posible, por ejemplo, en el evento de que exista un fortalecimiento para el Ministerio Público. Señor Céspedes, le pido vaya acotando porque está pasado en su tiempo. Bien, señor ilustrísimo, muy breve. Y también hacer un acercamiento a través de la utilización de medios telemáticos, específicamente implementar un modelo de atención a través de videoconferencia. También estimo, señor ilustrísima, para ir cerrando, la importancia de implementar una capacitación a nivel regional que sea de manera permanente para los órganos auxiliares del trabajo de la Fiscalía, principalmente señoría de Carabineros, porque precisamente Carabineros recibe aproximadamente el 80% de las denuncias que ingresan al sistema y lógicamente en un trabajo con ellos se puede, ¿no es cierto?, asegurar a través de la aplicación del manual de primeras diligencias del Ministerio Público el bajar también la tasa de imputados desconocidos.
Finalmente, también en este punto, y para ir finalizando, también la necesidad de afianzar el trabajo de coordinación interinstitucional, principalmente con el Poder Judicial y también con la Defensoría Penal Pública, para poder agilizar la tramitación de los procesos y de esa manera poder asegurar una justicia oportuna para todos los habitantes de la región. Esos serían, señoría ilustrísima, los lineamientos para poder hacerme cargo de el asegurar un mejoramiento continuo de los resultados de persecución penal de la región. Es lo que podría señalar, señoría ilustrísima. Muchas gracias. Muchas gracias. Consulto a los ministros si tienen preguntas. No. Muchas gracias. Al siguiente postulante, por favor, secretaria, su nombre y una síntesis de sus antecedentes. Señoría, la postulante doña Marta Lorena Pereira Saavedra, abogada de la Universidad de Concepción, titulada en el año 2000, 53 años de edad, domiciliada en la ciudad de Punta Arenas. Doña Marta cuenta con 4 diplomados en el área del derecho, los que ha desarrollado a lo largo de su carrera. En este mismo orden de ideas, la señora Pereira obtiene el grado de magíster en el año 2022, otorgado por la Universidad de Jaén, España, en Derecho Penal y Garantías Constitucionales. La candidata ingresa al Ministerio Público el mismo año de su titulación, institución en la que permanece hasta la fecha, desempeñándose como abogada ayudante de fiscal en la Fiscalía Local de Vicuña, posteriormente como abogada de la Unidad de Gestión Informática de esta Fiscalía Regional, asesora jurídica de la Fiscalía Regional y actualmente, y desde el 2014, se desempeña en la jefatura de la asesoría jurídica de la Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica chilena. La señora Pereira declara haber realizado también labores de docencia en el transcurso de su carrera profesional. Gracias, señora ilustrísima. Con la venia de la señora presidenta y de los ministros de este ilustrísimo tribunal, me presento para postular al cargo de fiscal regional para la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Para lo cual, de inmediato me referiré a los 3 puntos que se nos requieren. En primer lugar, en cuanto a la función de cómo desarrollaría mi función en la región. En primer lugar, su señora ilustrísima, decir que el Ministerio Público debe ser aún más transparente, teniendo presente siempre la misión y visión institucional, como asimismo actuando siempre dentro del marco normativo, legal y constitucional, conforme también a los lineamientos que nos entrega el señor Fiscal Nacional en cuanto a persecución penal. En segundo lugar, su señoría ilustrísima, señalar en cuanto a mi especialidad, indicarle a este ilustrísimo tribunal que efectivamente, como dijo la señorita secretaria, tengo 23 años de vigencia dentro del sistema penal desde que me titulé y por lo mismo he asumido distintos roles, como abogada asistente de fiscal y por lo mismo fiscal adjunto en una fiscalía unipersonal como la Fiscalía Local de Vicuña en la región de Coquimbo. Allí se inauguró la reforma procesal penal el año 2000. Luego emigré hacia la zona acá a Magallanes y asumí como abogada de gestión y enseguida como abogada asesora. Estos últimos 10 años los he asumido como jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica Regional, lo que me ha permitido tener una visión general del cómo se desenvuelve la persecución penal acá en Magallanes. Asimismo, he ejercido la docencia durante 6 años en la Universidad de Magallanes. Bajo estos distintos roles que ha asumido su señoría ilustrísima, ello me ha permitido asesorar directamente a los fiscales regionales y asimismo a los fiscales adjuntos como a las unidades administrativas de la Fiscalía Regional. Por lo tanto, mi área de experticia se ha dado particularmente en delitos sexuales, en delitos violentos, en delitos de droga, crimen organizado, violencia institucional y derechos humanos, y trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, particularmente, entre otras materias. Asimismo, su señoría ilustrísima, me referiré ahora al funcionamiento del Ministerio Público. Es un hecho cierto que el Ministerio Público ha asumido una multiplicidad de casos y el... Claro, gracias. Ya. En cuanto al funcionamiento del Ministerio Público, sabemos que es un hecho cierto que efectivamente el Ministerio Público se ha visto absolutamente sobrepasado en cuanto al ingreso de causas en el sistema penal y, por cierto, al Ministerio Público. Ello debido a diferentes situaciones, temas legislativos, tipificación de delitos, hechos sociales que han ocurrido, su señoría ilustrísima, como son la pandemia, el mismo llamado estallido social, inclusive el fenómeno migratorio. Ello ha significado para nosotros reorganizarnos y generar nuevos procesos de trabajo.
Tener en cuenta, su señoría ilustrísima, que para Magallanes, particularmente, el ingreso más alto que tenemos en cuanto a fiscalía local es la Fiscalía Local de Punta Arenas, con un 75% aproximadamente, considerando Puerto Williams, las causas de Puerto Williams y también de Saxby. Y es interesante igual señalar que la mayor relevancia en la región en cuanto a ingreso de causas, los delitos sexuales, su señora ilustrísima, con un 48%, haciendo el símil en relación al 2022, en relación al 2019, siendo un año similar en atención a que no hubo el 2020 y 2021 a propósito de la pandemia. Y en los delitos de la ley de droga también con un incremento de un 57%. Y es importante señalar, su señora ilustrísima, que todas estas circunstancias en Magallanes las hemos abordado con la misma dotación de personal. Por eso hemos reestructurado nuestros equipos de trabajo. Particularmente se ha mantenido absolutamente en el tiempo. Ahora me referiré a la propuesta. ¿Cuáles son los medios que propongo y cuál es el plan de trabajo? Lo he determinado en 3 lineamientos, particularmente en cuanto al fortalecimiento de los equipos de trabajo, en cuanto a la mejor coordinación interinstitucional y una mejor y eficaz persecución penal. En cuanto al fortalecimiento de los equipos de trabajo, propenderé a instalar una verdadera cultura organizacional. Y es interesante recuperar esa mística que teníamos al inicio del sistema penal, su señora ilustrísima. Somos 71 funcionarios y funcionarias y fiscales en la región que se desarrolla en esta extensa región. Y para ello fomentaré una verdadera política de autocuidado. Reestructuraré los equipos de trabajo en pos de la eficacia y del sistema de persecución penal, evitando las insularizaciones existentes. Fomentar el perfeccionamiento y capacitación de todos los fiscales y funcionarios. Y con todo ello contribuir de algún modo a un mejor clima laboral. En cuanto a la segunda arista de mi propuesta, una mejor coordinación interinstitucional. Potenciar la participación que la Fiscalía tiene en las instancias ya existentes, como son particularmente la Comisión del Sistema de Justicia Penal, en que hay una coordinación absoluta durante todos los años, el Consejo Regional y los Consejos Comunales de Seguridad Pública, la Comisión de Protección Regional de Niñez y Adolescencia, mesas de trabajo técnica que se han instalado como la de trata de personas, la de femicidio, la de ADN, la de vigiato, y activando otras importantes en la región, como las de droga que hubo también y como la de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, debemos generar alianzas con algunos cuerpos colegiados, particularmente con el Colegio de Abogados. Todo ello, su señoría ilustrísima, para abordar la nueva criminalidad existente y dar respuesta a la comunidad magallánica. En segundo lugar, conservar siempre un vínculo estrecho con las policías, PDI, Carabineros de Chile, Gendarmería y Armada, por la costa que tenemos acá en nuestra zona. Asimismo, estaremos atentos a participar en el llamado Plan Calles sin Violencia, que comenzará a regir acá en Magallanes, en la comuna de Punta Arenas, a partir de mayo 2023, a fin de determinar qué rol jugará efectivamente la Fiscalía en ese plan. En relación a la tercera y última arista, su señora ilustrísima, en cuanto a gestión eficaz en la persecución penal. En ello también tengo 3 lineamientos, particularmente mejor gestión en la toma de decisiones, segundo, una mejor atención a víctimas de grupos vulnerables y en tercer lugar, acceso a la justicia. En el primer caso, mejor gestión en la toma de decisiones, utilizaremos la base de datos de SACFI, de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, porque de verdad es una herramienta interesante, importante, y además serviría ello para detectar organizaciones criminales como en las organizaciones de droga o de tráfico de armas, inclusive organizaciones que están en la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, avanzando hacia la utilización de esta tecnología disponible en el uso de datos. En segundo lugar, perfeccionaremos el reporte que existe en la región de vigencia, casos sin movimiento y sin actividad, que sirve para monitorear nuestro trabajo y dar una respuesta oportuna. Eso se da periódicamente, cada 15 días, mensualmente, y vamos nosotros monitoreando nuestro trabajo. En cuanto a las alternativas de solución al conflicto penal, es interesante y sería quizá una buena herramienta proponer al señor fiscal nacional participar en los tribunales de tratamiento de drogas que lidera el Poder Judicial a nivel país, a fin de aplicar suspensiones condicionales a adolescentes infractores de ley. Se fortalecerá también los equipos conjuntos de investigación del delito transnacional con Argentina, ello siempre al alero de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional y también al alero de la Convención de Palermo. En segundo lugar, en cuanto a la mejor atención de víctimas de grupos vulnerables, entendiendo por ellas a mujeres, a niños, niñas, adolescentes, a
a personas LGBTIQ+, a víctimas de trata de personas, adultos mayores, personas con discapacidad cognitiva y comunidades indígenas. Para ello, debemos propender siempre a una política de igualdad y no discriminación. Por ello, reforzaremos la sensibilización y capacitación de fiscales y funcionarios y organismos colaboradores, como asimismo trabajaremos con los organismos auxiliares con el fin de superar las brechas que existen en materia de atención especializada para víctimas que padecen de discapacidad cognitiva. En ese sentido, propondré al señor Fiscal Nacional se genere un protocolo de atención especializada para víctimas con discapacidad cognitiva, especialmente en delitos sexuales. La tercera y última arista, su señoría ilustrísima, el acceso a la justicia penal. Es un desafío y un anhelo no solo para todos los que estamos aquí presentes, sino que es un anhelo regional, inclusive me atrevería a decir que es de país, porque es una decisión geopolítica. Esto es instalar una fiscalía local en Puerto Williams. Por lo que seguiremos con fuerza impulsando aquella circunstancia en el corto plazo, que se abra a lo menos una oficina de fiscalía local con un fiscal concurrente y con un funcionario permanente a fin de garantizar de mejor manera el acceso a la justicia penal en la provincia antártica chilena. Su señoría ilustrísima, finalmente, solo decir que me gustaría integrar la terna que este Pleno entregará al señor Fiscal Nacional, para lo cual pido su voto de confianza. He desarrollado prácticamente toda mi vida profesional dentro del Ministerio Público durante 23 años, 21 de los cuales la he desarrollado aquí en la región. Soy ya magallánica, tengo hijos magallánicos, por eso conozco la mayoría de sus particularidades y también sus desafíos. He asesorado ya a 3 fiscales regionales y a los fiscales adjuntos respectivos. Por lo anterior, permítame seguir instando a una persecución penal eficaz, proba y que dé respuesta a la ciudadanía conforme al mandato legal y constitucional que nos rige. Muchas gracias. Gracias. Por favor, secretaria, sucintamente, el nombre y los antecedentes del siguiente oponente. Señoría, muchas gracias. La candidata Alejandra Verónica Guevara Mendoza, abogada de la Universidad Central de Chile, titulada en el año 2002, 47 años de edad, domiciliada en la ciudad de Punta Arenas. Doña Alejandra obtiene en el año 2013 el grado académico de magíster otorgado por la Universidad de Chile en el área del Derecho, mismo grado que obtiene en el año 2018 por la Universidad Internacional de Valencia, España. La señora Guevara ingresa en el año 2003 al Ministerio Público como abogada asistente de fiscal de la Fiscalía Local de Los Ángeles, siendo nombrada al año siguiente fiscal adjunta de esta ciudad, cargo que desempeña en distintas especialidades hasta el 2015, ingresando al equipo directivo de la regional de esta ciudad como jefa de la unidad regional de atención a víctimas y testigos, lo que lidera hasta la actualidad. Alejandra Guevara puede exponer con el tiempo y sobre los puntos que se le señaló en el acuerdo de pleno. Gracias, su señoría. Con la venia de esta señoría ilustrísima, me presento a esta audiencia pública para a dar de conocer los fundamentos que sustentan mi postulación al cargo de fiscal regional de la Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena. Conforme a nuestra ley orgánica constitucional, la labor de una o un fiscal es precisamente desarrollar regionalmente y ajustado a su realidad local las directrices, lineamientos y estrategias institucionales definidas por el fiscal nacional, enmarcado en el ordenamiento jurídico y teniendo como eje central el ejercicio exclusivo de la persecución penal y la protección y atención de víctimas y testigos. Por ello, es importante considerar no solo la formación académica y profesional, sino también el grado de conocimiento de la institución, de la realidad del lugar en el cual se va a ejercer la labor y de su gente. No excluyente, por cierto, pero ahorra buen camino y otorga mejores posibilidades de éxito en la gestión. Yo he elegido a Magallanes como mi hogar, formando mi familia y criando a mis hijos en estas tierras australes. He formado parte de la Fiscalía de Chile desde sus inicios, ingresando en el año 2003 como abogada asistente, para luego, al año siguiente, integrarme al equipo de esta Fiscalía como fiscal adjunta de Punta Arenas y como fiscal jefe de Porvenir, Tierra del Fuego, siendo designada en diversas especialidades, entre ellas delitos sexuales, violencia intrafamiliar, delitos económicos y crimen organizado. He cumplido además funciones como fiscal regional subrogante en periodo de transición. Desde el año 2015 a la fecha, cumple un rol directivo en el cargo de jefa de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos de esta Fiscalía, a la cual postulo liderar, rol que asumí con la clara misión de fomentar nuestro acercamiento a la gente.
He cumplido en paralelo la coordinación regional de nuestra institución en la implementación en Magallanes de la ley de entrevista videograbada en beneficio directo de nuestras víctimas más vulnerables. He dedicado al Ministerio Público casi 20 años de mi vida laboral, 12 en la primera línea ejerciendo la persecución penal y prácticamente 8 años en trato directo con víctimas y testigos, siempre con calificación sobresaliente. Me he formado y capacitado constantemente en distintas áreas del derecho penal, criminología, victimología, género, obteniendo doble grado de magíster. Además, me he formado en liderazgo, trato y actualmente estoy pronta a terminar formación académica especializada en el área de la gestión de procesos que me ha dado la mirada de gestión estratégica que requiere el cargo. He ejercido mi labor en constante relación y aporte a las redes. Ayer mismo fue un orgullo representar formalmente a la región en el ingreso de la Fiscalía al circuito intersectorial de femicidio y nos dimos cuenta que era muy necesario. Conozco las necesidades de las víctimas porque he estado con ellas en el trabajo que no se ve, pero que se relaciona directamente con la necesidad de justicia. Especial situación se da con la patente necesidad de la gente que vive en territorios alejados de nuestra región de contar con una fiscalía instalada permanentemente en Puerto Williams y de la cual llevamos años insistiendo. Y en este rol seguiré haciéndolo con fuerza. Puedo decir en propiedad, luego de estar en ambas líneas de acción, que empatizo y comprendo la ruta que nuestros usuarios transitan en el proceso. Y esto es lo que me motiva hoy precisamente a postular. El generar aquel puente entre estas realidades que muchas veces por la sobrecarga laboral y la dinámica de los procesos se aleja. Pilar fundamental será el concretar transversalmente una política de género ya iniciada en la Fiscalía, pasar de la declaración a la acción, cultivando una cultura permanente tanto en la gestión interna como en la persecución penal y la atención de nuestros usuarios, ello con criterio de interseccionalidad. Esta postulación en sí misma, su señoría, es una invitación a este ilustrísimo tribunal y a nuestra máxima autoridad aquí presente de aplicar perspectiva de género, como se ha anunciado, y reducir la brecha que mantiene históricamente la institución cuando hablamos de asignación de cargos de poder y decisión. Dato importante en este punto es el hecho que de las 19 fiscalías regionales del país, solo 5 de ellas son lideradas por mujeres. Postulación que acorta la brecha no solo por ser mujer, sino porque soy una mujer convencida de la visión y la importancia que tiene esta herramienta y de los beneficios que le aporta al equipo y a la comunidad. Una de las principales acciones concretas en esta línea será el establecer internamente la corresponsabilidad de la labor, capacitar y capacitarme en forma permanente y así liderar con conocimiento y responsablemente. En persecución penal impulsaré la aplicación de la perspectiva de género desde el inicio de la causa, siendo punto de partida el análisis de la existencia de elementos de discriminación independiente del rol que tenga la persona, sea víctima o imputada. Asimismo, trabajaré en establecer información regional segregada, no solo por sexo, sino también por género, que nos permita tomar mejores decisiones. Como servidores públicos estamos al servicio de la comunidad y por sobre todo a nuestras víctimas. Ellas requieren ser oídas, tener acceso oportuno a la información, protección, apoyo, ser integradas al proceso. Requieren la búsqueda de la solución adecuada y ciertamente que les garanticen que no van a volver a ser victimizadas. Por ello, y haciendo eco de estas demandas, impulsaré una mirada integral y de cuidado especialmente a las víctimas más vulnerables, manteniendo y acrecentando las coordinaciones necesarias para una adecuada aplicación de las leyes que ceden en su beneficio. En materia de seguridad pública, aplaudo el consenso a lo que se ha arribado como país, que la única forma de abordar la moderna criminalidad es mediante el trabajo conjunto tanto del sector público como del sector privado, y no solo en el área represiva, sino también en el área preventiva. Debemos adelantarnos a la delincuencia. Mi postura como fiscal regional será modernizar la labor, potenciar aquellas habilidades que vayan en esa línea, asumiendo las reorganizaciones internas y las acciones y lineamientos establecidas por nuestro fiscal nacional, don Ángel Valencia Vázquez, como necesarias y altamente estratégicas, bajo el pleno convencimiento que la delincuencia tiene comportamientos dinámicos. No es un tiempo de egos personales, es un tiempo colaborativo, de lucha eficaz y eficiente y de mano firme contra la delincuencia. Seguiré avanzando en la línea de una fiscalía de cero tolerancia a la corrupción y a la falta de probidad, capaz de abordar exitosamente investigaciones de amplia gama y dificultad y de accionar quien sea que esté involucrado.
poniendo especial énfasis en atención a la corrupción al interior de los municipios y colusión y fraude, como se nos ha requerido. Trabajaré en la prevención y erradicación de los delitos asociados a la ley de drogas, sustancias psicotrópicas y estupefacientes, y ahora con miras a una persecución penal suprarregional, moderna y estratégica. Especial atención tendré en los delitos que mayormente afectan a nuestra comunidad, esto es, los delitos sexuales y una violencia intrafamiliar. En los primeros, se privilegiará el uso efectivo de la herramienta de la prueba anticipada para reducir victimización. En los segundos, instaré porque se eliminen o reduzcan las carencias del sistema en su conjunto y que están limitando una respuesta integral y consecuente a la víctima y al conflicto penal, y que demotivan, por cierto, el ejercicio de sus derechos. Particular mención quiero hacer aquí, además, lamentablemente, estos dos delitos son los que más afectan a las mujeres en esta región, y dentro de ellos los delitos sexuales, mayormente a nuestras niñeces y adolescencias. Asimismo, mantendré una política de no tolerancia a la conducción en estado de ebriedad o ingesta de drogas, especialmente cuando ello ocasiona la muerte o lesiona gravemente a las personas, sumando esto un especial acompañamiento a sus víctimas, que es otro de los delitos que realmente está presente en esta región. Un buen equipo y un comprometido es esencial para alcanzar estos objetivos. Por ello, fomentaré el bienestar y la llamada gestión por talento de nuestros integrantes, con inclusión e igualdad, insertos en una cultura de colaboración y respeto mutuo, con una comunicación abierta, transparente y participativa, centrada en un diálogo constructivo. Todo lo anterior apunta a concretar la visión de poder rendir al término de mi mandato y decir que entrego una fiscalía que ha crecido, respetuosa de los derechos de todos, cercana a la gente, con perspectiva de género, que ha demostrado pasos firmes en la lucha contra la delincuencia y que ha sabido afrontar los desafíos de las nuevas criminalidades, siendo un referente efectivo de información objetiva, confiable y de utilidad para la comunidad. Quiero recalcar mi fiel compromiso y entrega a la institución y a la región que me ha visto crecer. Cuento con las competencias no solo personales y académicas, sino que también con la experiencia en terreno. Tengo liderazgo y claridad para hacer que esta fiscalía siga avanzando. Me postulo a ser la 6ª fiscal regional en ejercicio a nivel país y la primera mujer en liderar la Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica chilena. Postulo a avanzar en paridad en las esferas de decisión del Ministerio Público y pido para ello el voto de confianza de esta ilustrísima Corte. Muchas gracias. Por favor, el nombre y una relación sucinta de los antecedentes del siguiente oponente. Señoría, gracias. Cristian Luciano Crisóstomo Rijo, abogado de la Universidad de Chile, titulado en el año 2003, 50 años de edad, domiciliado en la ciudad de Temuco. El señor Crisóstomo declara haber cursado varios diplomados en la especialidad y destaca que obtiene el título de magíster por la Universidad Austral de Chile en el área del Derecho, Convención en Derecho Público. Cuenta con al menos 3 publicaciones vinculadas al derecho penal, de las que da cuenta en sus antecedentes. El postulante informa que se desempeña desde el año 2004 como fiscal adjunto de la Fiscalía de Temuco y finalmente indica que cuenta con una vasta experiencia en docencia en diferentes instituciones. Esto puede exponer. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de su señoría ilustrísima, hago mi presentación con el objeto de que puedan apoyarme para ingresar a esta terna para el nombramiento del fiscal regional de Magallanes y la Antártica chilena. Desde el año 2004 me he desempeñado como fiscal adjunto en Temuco, ejerciendo preferentemente en los delitos de corrupción. Y en diversas oportunidades me he desempeñado como fiscal adjunto jefe, subrogante de esa fiscalía. Es una fiscalía que cuenta con 14 fiscales y aproximadamente, en realidad, más de 60 funcionarios en total, y atendemos a una población de aproximadamente 400.000 habitantes. Eso es algo relevante en este caso, puesto que esta Fiscalía Regional tiene, incluyendo el fiscal regional, 10 fiscales y en total aproximadamente es una cantidad similar de personal. Y mi carrera laboral y académica la he efectuado en su gran mayoría en regiones. Soy de Lota, estudié la enseñanza media en Concepción, luego estudié en Chillán, Santiago,
Temuco y mi magíster lo hice en la Universidad Austral de Valdivia. Es por eso que en este recorrido me he dado cuenta que la realidad local y en ese sentido el contexto regional es muy importante. Las políticas de persecución penal sin duda las establece el fiscal nacional, pero a nivel regional, cada fiscal regional tiene el deber de poder adecuar, de poder adaptar esas medidas a la realidad local. En ese sentido, las particularidades geográficas, de clima, etcétera. ¿Y cuál es mi idea o mi planteamiento? Bueno, aquí la historia es testigo de los tiempos y maestra de la vida. Aquí básicamente tenemos que recibir la experiencia acumulada de don Pedro Corti, del señor Meléndez, del fiscal Campos, tomar lo bueno que ellos han hecho y poder, ¿cierto?, innovar en lo que sea necesario. En ese sentido, el pilar fundamental de mi gestión va a partir por lo más importante, que es las personas. En la Fiscalía Regional de la Araucanía es de público conocimiento que ocurren fenómenos delictivos muy particulares, violencia rural, corrupción. Así todo, estos procedimientos han tensionado y han presionado los equipos en este sentido, los equipos de trabajo, las vinculaciones personales. Pero así todo, la Fiscalía ha trabajado bajo presión en este sentido del mismo sistema, pero también bajo la presión de la opinión pública. Sin embargo, en las últimas 2 encuestas del clima laboral que hace cada 2 años la Fiscalía Nacional, a nivel nacional la Fiscalía Regional de la Araucanía ha obtenido el mejor ambiente laboral. ¿Y eso cómo se ha logrado? A partir de un trabajo colaborativo, de una atención en el funcionario. Esas buenas prácticas internas me interesa a mí replicarlos en esta Fiscalía Regional de Magallanes. Funcionarios que se sientan dignificados en su labor, fiscales que se sientan apoyados, van siempre a entregar un mejor servicio a la comunidad. Y eso va a repercutir en la persecución penal, que es lo que nos toca a nosotros. Y bueno, el fenómeno delictual ya no se puede abordar como lo aprendimos nosotros cuando leímos Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas. Hoy día, ¿cierto?, básicamente el fenómeno criminal ha mutado, se ha hecho mucho más complejo. Y esto hace que como Fiscalía debamos abordar de manera rigurosa y de forma innovadora estos nuevos fenómenos. En particular, necesitamos un trabajo interinstitucional. Aquí hay algo muy importante. La Fiscalía tiene que vincularse con las demás instituciones públicas, con instituciones privadas, para poder abordar de manera eficaz y eficiente la persecución delictual. No podemos aislarnos. Tenemos que generar protocolos de actuación, tanto con el sector público como con el sector privado. Según la última cuenta pública del ex fiscal regional, comparando con el promedio nacional, entre el año 2019 y el 2022, acá en la región los delitos que infringe la ley de tránsito han aumentado en un 84% por sobre el promedio nacional. Los delitos sexuales han aumentado más de un 40%. Esa es una realidad que tenemos que abordar en primer lugar con un trabajo interdisciplinario. Y es por eso que las buenas prácticas que yo he aprendido en la Fiscalía Regional de trabajo colaborativo, mi idea es poder aplicarlas acá en la región. En primer lugar, investigar con perspectiva de género. Hoy día la comunidad nos pide que tengamos un trato especial y privilegiado para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y además para las víctimas de los delitos sexuales. En ese sentido, además, vamos a generar mecanismos de actuación transnacional. Necesitamos poder vincularnos con las autoridades argentinas, en este caso, para poder perseguir los delitos como el abigeato, la trata de personas. Es muy importante vincularnos con otras instituciones públicas. Asimismo, con las instituciones privadas, con las cámaras de comercio.
nosotros no podemos cejar en nuestro afán de poder obtener la información en tiempo oportuno y de manera eficaz. Necesitamos tener, por ejemplo, los registros de cámaras oportunamente. Necesitamos obtener acceso a las bases de datos para las personas. Por tanto, la Fiscalía tiene que efectuar protocolos, tiene que firmar mecanismos de colaboración con otras instituciones. En tercer lugar, necesitamos afirmar y profundizar la lucha contra la corrupción. El fenómeno de la corrupción es un fenómeno que va minando poco a poco nuestro sistema democrático. Y es por eso que vamos a poder asignar y a profundizar los recursos entregados a esta especialidad que es tan importante. Ya me referí al tema del abigeato, que en la 9ª región es un tema muy relevante y ahí tenemos actividades de focos para poder investigar ese tipo de ilícitos. Porque nosotros hoy día en la Fiscalía ya no podemos trabajar de manera aislada. Necesariamente tenemos que generar más fluidez y flexibilidad en la obtención de los objetivos de la persecución penal. Y si para eso tenemos que generar mecanismos de justicia abierta, hay que hacerlo. El concepto de justicia abierta es necesariamente un concepto que hoy día es un nuevo paradigma para entender cómo opera el sistema de justicia. Nosotros como Ministerio Público no podemos quedar atrás. Y esto de justicia abierta es evidente que no significa entregar información que no podamos. Se trata de un trabajo mancomunado entre las distintas instituciones públicas y privadas con el objeto de poder tener una fiscalía cercana a la comunidad. Nosotros nos debemos a la comunidad. Estamos viviendo la época de la transparencia y de las comunicaciones. La Fiscalía no puede quedarse atrás y es por eso que vamos a implementar diversas medidas en ese sentido. Y por último, y ya para ir finalizando, necesitamos permanentes capacitaciones a las policías. Nosotros necesitamos disminuir al mínimo los márgenes de error en las investigaciones que están a nuestro cargo. Y es por eso que las capacitaciones deben ser fundamentales y permanentes. Por todo lo anterior, Su Señoría Ilustrísima, les pido que me puedan apoyar en esta postulación a fiscal regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Muchas gracias. Por favor, una sucinta exposición de los antecedentes de la siguiente persona. Señoría, gracias. Romina Victoria Sofía Moscoso Escobar, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, titulada el año 2013, 35 años de edad, domiciliada en la ciudad de Punta Arenas. Según declara en su oposición al cargo, cuenta con un diplomado realizado en el año 2014 en el área del Derecho y otro de la misma especialidad en el año 2022. La señorita Moscoso se desempeña desde el 2014 en el Ministerio Público, ejerciendo labores en la Fiscalía Local de Coyipulli, luego como abogada de la Fiscalía Local de Temuco, desde el 2015 al 2018 como abogada asistente de fiscal de la misma unidad. Doña Romina asume como fiscal adjunta de Punta Arenas en el año 2018, cargo que desarrolla hasta la fecha. Finalmente, la candidata informa labores docentes desde el año 2019. Gracias. Señorita Moscoso, puede exponer. Muchas gracias. Con la venia de vuestra señoría ilustrísima, me permito señalar que para mí es un honor presentarme para la postulación como candidata al cargo de fiscala regional de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Y esto ha significado en mí un profundo proceso de reflexión respecto del rol del Ministerio Público, la posición actual en la que nos encontramos y además esta especial mirada regional, y en esto coincidimos con el resto de los candidatos. Sobre la forma en que voy a desarrollar mi gestión, seguiré avanzando en la incorporación del deber internacional de respeto y promoción de los derechos humanos, lo que conlleva un permanente ajuste de política criminal, autorreconociéndonos a nosotros como órgano persecutor, como un órgano responsable, con los más altos estándares éticos y construyendo asimismo lazos de confiabilidad con la comunidad. Por lo tanto, en cada etapa del proceso penal debe estar presente este análisis. Así, por ejemplo, en la adopción de mecanismos de selección de casos, salidas alternativas,
formalizar a una persona, por ejemplo, o llevar un caso a juicio oral, debe estar presente esta incorporación, esta visión con perspectiva de derechos humanos. Cada razón, cada decisión debe estar motivada por profundas razones de justicia. El deber de una fiscala o de un fiscal no es lograr la mayor cantidad de condenas, sino que es lograr el mayor y el más alto nivel de justicia. Como puntos de vista y temas básicos de funcionamiento de la institución, tema central en mi gestión será la perspectiva de género, lo que no se agota en la persecución de delitos de violencia intrafamiliar. Esta perspectiva debe cruzar todas las especialidades. No es un fenómeno aislado que se enmarque dentro de los límites familiaristas tradicionales de la persecución penal, delitos de violencia intrafamiliar. El patriarcado y las relaciones de poder que esto conlleva es también íntimamente enraizado en la sociedad. Por lo tanto, habría que analizar si está presente en otros fenómenos delictivos. También esta perspectiva de género tiene que estar presente en la interna del Ministerio Público. Quiero que fiscalas y fiscales también sean todos especialistas en género, que esto no se agote simplemente en la incorporación del lenguaje inclusivo. Por otro lado, otro eje de mi gestión será fortalecer, mejorar el clima laboral, construyendo un liderazgo participativo. Los equipos de trabajo no están compuestos por máquinas, están compuestos por personas, cada uno con distintos intereses, metas, habilidades, fortalezas, debilidades, sueños personales, propósitos. Desde luego, y no cabe duda, todas y todos tenemos un claro sentido de servicio público, pero esto no debe ser opacado por estas metas personales, los propósitos personales de las personas, que van más allá de la institución. Por lo tanto, propongo contribuir de la mejor manera posible a que sus vidas sean plenas, y esto se traduce, desde luego, en que cada una de las personas se desempeñen de mejor manera posible, de manera motivada, imprimiendo una alta calidad en el trabajo y, por lo tanto, construyendo una fiscalía más sólida y que dé una mejor respuesta al conflicto penal. Ahora, respecto de planes específicos de trabajo que propongo y que desarrollándolos haremos las actividades más eficientes y generaremos de mejor manera los cambios que se proponen como primera medida y actualmente inexistente en nuestra política regional interna, se propone la implementación y creación de un sistema de medición de casos de violencia de género que nos permita saber las reales dimensiones de este flagelo y que nos permita saber hacia dónde dirigir los recursos, de manera de enfrentar de mejor manera esta realidad tantas veces invisibilizada, minimizada e incluso muchas veces negada. Como segunda medida, propongo incorporar en el análisis jurídico el control de convencionalidad, posicionándonos como un órgano del Estado directamente obligado por los mandatos internacionales relativos a los derechos humanos. Como tercera medida, propongo el desarrollo y promoción de programas de capacitación y formación continua para que las personas que trabajan en el Ministerio Público puedan imprimir en el sentido de su trabajo. También capacitación, ampliar las capacitaciones existentes de los órganos auxiliares y que de esta manera podamos contar con frutos medibles en el tiempo y en el trabajo cotidiano, poniendo de nuevo especial énfasis en la promoción y respeto de los derechos humanos. Asimismo, crear y mejorar los lazos interinstitucionales que permitan lograr de mejor manera estos objetivos, teniendo como siempre, como visión, el respeto y promoción de los derechos humanos. Como cuarta medida, propongo aprovechar el impulso. La contingencia sanitaria nos permitió conocer una nueva forma de comunicarnos, la tecnología. Esta tecnología que el día de hoy me permite participar de esta audiencia pública exponiendo mi programa y a la vez participar en un programa asimismo de perfeccionamiento que me permitirá enfrentar de mejor manera los nuevos desafíos. Este programa de perfeccionamiento desarrollándose en el extranjero. Esto nos permite entonces la tecnología acortar brechas de distancia, dando una señal de rapidez e inmediatez en nuestra acción, llegar a más usuarias y usuarios, que es importante dada nuestra geografía regional. Además, ahorra recursos para el Estado, ahorra también recursos para estos usuarios y usuarias y hace más ágiles los procesos.
Por lo tanto, hay que seguir avanzando en esta senda. Por otro lado, la tecnología y el desarrollo de sistemas informáticos permite un mejor flujo de información y gestión de los datos de manera más eficiente, por lo que propongo potenciar la unidad de gestión e informática para que desarrolle sistemas más avanzados de tratamiento de información y automatice algunos procesos que permitan redestinar recursos humanos hacia áreas más críticas. Como quinta medida, propongo formar y potenciar sólidos equipos de trabajo entre abogados asistentes de fiscal y los propios fiscales y fiscalas de esta región. Equipos que actualmente son escasos en esta región, salvo la unidad de violencia intrafamiliar y de género que actualmente lidero en la Fiscalía Local de Punta Arenas. Como sexta medida, propongo el fortalecimiento, en los casos que sea posible, de una justicia de carácter restaurativa, potenciando salidas alternativas que satisfagan los intereses de las víctimas y de la sociedad, por sobre un fin de castigo y sufrimiento de los justiciables. Enlazado con lo anterior, generar a propósito de las herramientas que otorga el sistema de política criminal orientada a generar condiciones de prevención general y especial del delito. Por ejemplo, pidiendo a propósito de suspensiones condicionales, de penas sustitutivas, la inclusión creativa de acciones que permitan interrumpir la cadena delictual. Para finalizar, me gustaría públicamente agradecer a todas las personas que me han apoyado en presentarme como candidata al cargo de fiscala regional de la Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, muchos de ellos dándome el aliento necesario, fiscales de esta región, fiscales de otras regiones, nuestras queridas funcionarias, queridos funcionarios, con quienes trabajo a diario. Sé que soy la opción más joven y probablemente con la menor trayectoria en el Ministerio Público, pero cuento con el apoyo de muchas y de muchos, tengo el compromiso, el impulso y la motivación que se requiere, y por eso y más, y como nos gusta decir, elijo creer que es posible y elijo creer que es posible llegar a los cambios que propongo. Muchas gracias. Gracias. ¿Pregunta? Ya. Muchas gracias por su exposición. Por favor, síntesis del siguiente oponente. Gracias, su señoría. El candidato Oliver Esteban Ramsey Dickinson, abogado de la Universidad Finisterra, titulado en el año 2002, 59 años de edad, casado, domiciliado en la ciudad de Punta Arenas. Don Oliver cuenta con un diplomado en el área del derecho, obtenido en el año 2002, obteniendo ya en el año 2015 el grado de magíster en Derecho, con mención en Derecho Penal de la Universidad de Chile. El señor Ramsey se desempeñó en la Fiscalía Local de Puerto Natales durante los años 2004 a 2007 como ayudante de fiscal, año en que es promovido a fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Punta Arenas, cargo en el que se desempeña hasta la fecha. Cabe destacar que don Oliver, en el tiempo intermedio, específicamente del 2010 al 2017, además estuvo a cargo de la Fiscalía Local de Porvenir, Tierra del Fuego. Gracias. Muy buenas tardes, señora ministra presidenta, ilustrísimas señorías, señor fiscal nacional, público asistente y colegas postulantes. Expongo ante ustedes lo que me motiva a postular al cargo de fiscal regional de Magallanes y la Antártica Chilena, solicitando el voto de confianza de esta ilustrísima sala. 20 son los años que lleva la institución y al mismo tiempo en la región. En 2003 empecé como asistente fiscal en Puerto Natales, la Fiscalía Local Unipersonal, cargo que rápidamente devino en jefaturas ante las ausencias de los fiscales titulares, así que tempranamente tuve que hacerme cargo de la Fiscalía, su equipo de trabajo, sus problemáticas, y esto por largos periodos. Situación que con intermitencia se prolongó hasta noviembre de 2007, caso en que asumí como fiscal en Punta Arenas. Durante este periodo y por 7 años fui fiscal jefe en la Fiscalía Local de Porvenir, también unipersonal, y como tal asumí la totalidad de las investigaciones y todas sus especialidades. Y por casi 8 años ejercí la especialidad de drogas en Punta Arenas. Hoy en día soy fiscal de responsabilidad penal docente, delitos económicos con su especialidad en tributarios, delitos de robos con violencia, medioambientales, patrimoniales y otros. Entonces, he tenido la suerte de, en algún momento del ejercicio de mi profesión, haber formado parte de las 3 fiscalías de la región. Quizás el único fiscal que ha gozado de tal privilegio,
como asistente, como fiscal y también como jefe. He dirigido equipos de trabajo que la conforman, he conocido sus particulares problemáticas de la persecución penal, las relaciones con las policías y las particularidades propias de cada localidad en que funcionan. Entonces, conozco y sé cómo opera la persecución penal en Magallanes y la realidad de sus 3 fiscalías. Conozco y sé las especiales características de la región, de su gente y su criminalidad. Esta última, que cambia con mayor rapidez que la legislación que pretende reprimirla. En los hechos, hoy tenemos formas de comisión de delitos que nos eran ajenas o de impensable ocurrencia no tanto tiempo atrás. Con la misma dotación y debemos enfrentar con la misma dotación de fiscales, misma dotación de funcionarios y con una vez cada vez más reducida dotación policial. Creo que con la ruta de navegación que nos da las directrices emanadas de la Fiscalía Nacional, que propicia la unidad de acción de las y los fiscales en la persecución penal, con una marcada visión y misión regional, tanto en la gestión administrativa como en la pesquisa penal, es lo que yo propicio, para lo cual no propongo más que atenerme a las facultades que la ley otorga y las directrices de la Fiscalía Nacional, de modo tal que a través de una administración actualizada que permita eficaz y inteligentemente la represión de la criminalidad regional, con irrestricto apego al respeto a los derechos fundamentales de las víctimas, testigos e imputados, y una marcada perspectiva de género que una moderna gestión penal reclama. La eficacia de la persecución penal, y por cómo ha venido funcionando la institución en el tiempo que vive en ella, requiere en estos tiempos una nueva mirada, una nueva perspectiva, la que pasa necesariamente por la optimización de recursos, sobre todo humanos, y la optimización de los tiempos de tramitación de casos. La ausencia de ambos, señorías, produce distorsión del sistema, entre otras, un desgaste innecesario, tanto administrativo como jurídico, en casos que no tienen la relevancia penal o que no implican una sensibilización mayor del bien jurídico que amparan. Con esto digo que las salidas tempranas y otras facultades que las y los fiscales pueden ejercer y que el legislador nos ha reservado han sido, y según mi experiencia, subutilizadas. Optimizar el trabajo de los fiscales y fiscalas, de los funcionarios, optimizar el trabajo ante la judicatura, optimizar la persecución penal a través de una mejora de la labor policíaca y de sus unidades especializadas, insisto, cada vez más mermadas, pasa, desde mi punto de vista, por llevar a juicio, por judicializar aquellos casos que, da su relevancia jurídica y atendido bien jurídico que protegen, demandan la intervención del juez. Soy convencido, cada vez más, que el derecho penal es un recurso del lema ratio. Latinazgo que ustedes, como muy bien saben, significa que no todo debe ser penalizado, no todo puede llevarse ante la judicatura. Las estadísticas nos señalan que no toda causa en estado de juicio ante juzgados de garantía, termina con una sentencia. Muchos, y si no la mayoría, en garantía, en ese estado procesal concluyen a través de salidas alternativas o incluso rebajas de penas, caminos que deberían haberse propuesto y agotado mucho antes, para así evitar el consiguiente desgaste de tiempo, recursos, no tan solo para los operadores del sistema, jueces, fiscales, defensores, sino, y esto es lo más preocupante, para las víctimas. Piénsese en la concurrencia del tribunal de una policía o un perito citados a un juicio que no se efectuará o bien terminará de un modo distinto a una sentencia condenatoria. Pasarán no poco tiempo, señorías, esperando la realización de un juicio que a la postre no se verificará. Con ello dejarán de cumplir sus labores policiales o periciales, esenciales en estos tiempos. Es una carabinero menos patrullando, previniendo un delito o investigándolo. Lo mismo vale al perito y lo mismo vale, señoría, para los testigos que viajan desde otra región de la ciudad a un juicio que jamás se realizará, del país, digo, más que la ciudad. Corolario de lo que vengo señalando es que las investigaciones podrían llegar a verse afectadas y no ser todo lo óptimas que exige una persecución penal racional, justa y apegada a los derechos fundamentales de las víctimas y también con estricto apego a los derechos humanos, porque una investigación penal con desarrollo dentro de un tiempo acotado es un derecho fundamental que las y los fiscales debemos propiciar y hacer cumplir. ¿Cómo se van a materializar estas mejoras que se pretenden? En primer lugar, que hay que reducir los periodos de tramitación y los casos, tanto ante la Fiscalía como ante los juzgados. Así, aquellas causas que no tienen una mayor complejidad y que reúnen los requisitos deberían terminar rápidamente por una salida temprana o una sentencia que no implique una mayor dilación judicial o ante la Fiscalía misma.
debiendo las y los fiscales instar por ello a través de presentaciones oportunas ante la Judicatura. Esta prognosis de término rápido de una causa se puede y creo debe hacer, pues es un modo eficiente y eficaz de descomprimir nudos críticos que retardan en demasía la resolución de casos sin que haya solución al conflicto penal y que no dan respuesta a los requerimientos de nuestros usuarios, de las víctimas, que no en pocas ocasiones, señorías, no obtienen una solución adecuada al delito que han denunciado y cuya resolución reclaman. Este es un ejemplo, hay otros, pero creo que lo que propongo es una forma eficiente y regulada de optimizar recursos en la gestión penal de una causa. Obviamente esto requiere la coordinación y buen entendimiento con la Judicatura y con la defensa. Como premisa básica para que el plan de trabajo sea realmente eficiente y los cambios que se proponen se produzcan, es indispensable contar con un equipo humano, fiscales y funcionarios que comprenda estos cambios, que se comprometan con ellos, que militen con los cambios, si se me permite, para lo cual previamente deben reencantarse con sus labores, con la función pública, con el servicio público, entendiendo que el usuario, la víctima, el afectado, en su derecho que acude a la Fiscalía, lo hace en procura de una solución del conflicto y necesariamente debe ser atendido, escuchado, orientado, explicándoles cuáles son las complejidades del caso, las posibilidades de éxito o bien las posibles alternativas a sus legítimas aspiraciones de justicia. En pocas palabras, en las fiscalías deben ser acogidos. Siendo este punto un modo casi no utilizado de resolución de un conflicto penal. Sostengo y mi apuesta va a que una buena atención, una buena orientación de la víctima puede llevar, en no pocos casos, a la solución de un conflicto penal sin necesidad de acudir a la Judicatura. La perspectiva de género también debe ser la regla, ya desde el lenguaje mismo que se emplee por funcionarias, funcionarios, fiscalas y fiscales. Todos, sin excepción, debemos incorporar en nuestro quehacer el lenguaje adecuado y dispensar un trato acorde a la víctima de violencia de género, ya que no solo debe soportar los daños que le ha causado el hecho mismo, sino que también el maltrato psíquico que el hecho perpetúa, la denostación pública, la vergüenza de ser víctima de un delito por su condición. Y estas circunstancias de la víctima de la violencia de género deben ser relevadas, empatizadas e internalizadas por quienes trabajamos en la Fiscalía de Magallanes, partiendo por los fiscales y fiscalas. Sostengo que la persona víctima de violencia de género no es un usuario más, es una víctima que soporta una carga mucho mayor por su condición de mujer, madre, esposa, conviviente, hija, hermana, etc. En fin, señoría, estos planes que propongo y otros más son pequeños cambios y recomendaciones, consejos, tips, si se quiere, pero que implican, eso sí, nuevos y grandes compromisos de quienes formamos parte de la Fiscalía de Magallanes y la Antártida chilena. Y es por eso creo que me postulo al cargo, porque creo que esos tips se podrían llevar a cargo y solicito por ello su voto de confianza. Gracias. Señoría, gracias. El siguiente candidato, Álvaro Santiago Pérez de Lencón, abogado de la Universidad Central de Chile, titulado en el año 2007, 44 años de edad, domiciliado en Coyhaique. El señor Pérez cuenta con un diplomado en Derecho Administrativo obtenido en el año 2016. En tanto, en el año 2018 obtiene el grado académico de Magíster en Derecho Público emitido por la Universidad Santo Tomás. El candidato se desempeña como asesor de la Fiscalía Regional de Aysén, habiéndose desempeñado con anterioridad y, según declara, como defensor penal público y como abogado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Indica haber realizado labores de docencia en la Universidad Santo Tomás. Señora Presidenta, con vuestra venia y por su intermedio, señora Ministra, señor Ministro, señor Fiscal Nacional, distinguidos y distinguidas colegas. Chile vive un momento crucial. La llamada agenda de seguridad copa los medios de comunicación y las redes sociales dan cuenta de delitos con una violencia que no estábamos acostumbrados. Esto lamentablemente se transforma en una cruda realidad. Lo que hagamos desde el Ministerio Público a partir de hoy es vital. Señoría Ilustrísima, vengo de la Patagonia chilena, de la ciudad de Coyhaique. Compartimos el anhelo de sus habitantes de vivir en paz. La distancia, la lejanía del resto del país no nos mantendrá a salvo de las formas organizadas de criminalidad. Tenemos que preocuparnos hoy. Las autoridades han dicho reiteradamente, el narcotráfico llegó a la región de Magallanes para quedarse. Y de hecho se constató
que hubo un incremento del 57% de ingresos en causas relacionadas a la Ley 20.000. La pregunta que debemos hacernos: ¿cuánto más está ocurriendo y no somos capaces de identificarlo? Hay una realidad además que nos juega en contra. Se establecen bandas organizadas y nosotros tenemos investigaciones desorganizadas. No tenemos un plan, no tenemos una estrategia para hacerle frente. Es por esto que el Ministerio Público, y específicamente en la región de Magallanes y la Antártica chilena, tiene que cumplir su rol a cabalidad. Mi plan de trabajo, entonces, propone 3 ejes fundamentales. Primero, persecución penal efectiva. Trabajo en el Ministerio Público, trabajo específicamente en la Fiscalía Regional de Aysén. Y ahí hemos logrado los mejores resultados de persecución penal del país. El menor porcentaje de archivos provisionales, el mayor porcentaje de sentencias condenatorias. Y también tenemos los mejores resultados en satisfacción de los usuarios. Cuando hablamos de persecución penal efectiva, lo que estamos diciendo es que debemos desarrollar investigaciones que estén guiadas estratégicamente. Y esto es tener objetivos claros, identificar las actividades de criminalidad organizada, identificar las personas que cometen esos delitos o que impulsan esos crímenes y entender también las razones que los llevan a eso. Este proceso conlleva recolectar información de forma disciplinada y, una vez analizada, priorizar la persecución penal de esas bandas criminales. Actualmente gestiono una unidad contra el narcotráfico y, conjuntamente con la fiscal con que trabajo, hemos logrado precisamente la detección temprana de las bandas. Incluso hemos logrado la detención de la gente que sirve de proveedora. Así logramos en nuestra región incautar 6 veces más droga que los registros históricos que estaban ahí puestos. En Magallanes tenemos que ser pioneros. Nuestro fiscal nacional está avanzando decididamente en un proceso de mejora y de modernización del Ministerio Público. Y este es el lugar ideal para implementar, estudiar y mejorar esas innovaciones y aprovecharnos de eso, por supuesto. Es momento de que nos transformemos en exportadores de buenas prácticas para el resto del país. Y transversalmente para todos los temas tenemos que potenciar una política de equidad de género. Me refiero que las y los fiscales deben considerar las situaciones de discriminación por motivo de género que encuentren en sus investigaciones y deben procurar remediarlas. Tenemos que respetar los derechos humanos de las personas que están vinculadas a los delitos, ya sea en su calidad de víctimas o de imputados. Una prioridad para nosotros son los niños, las niñas, adolescentes y las mujeres que sufren agresión de cualquier tipo. Nótese que en esta región hubo un aumento de un 48% de delitos sexuales. Es un imperativo tener que abordar estos temas intersectorialmente. Un segundo eje es llevar adelante un modelo de gestión basada en la conversación organizacional. Es que una persecución penal efectiva no es posible si no invertimos en las personas. He aprendido durante mi carrera profesional que el valor verdadero se encuentra en los equipos de trabajo. Las y los fiscales, los y las funcionarias tendrán la importancia que merecen para desarrollar sus habilidades. Tenemos que construir juntos, a través de la conversación, un mensaje claro en términos de objetivos y resultados. El trabajo en equipo es fundamental. Me tocó en el Ministerio de Justicia dirigir nacionalmente el programa de tribunales de tratamiento de drogas y alcohol. Y desde ahí logramos expandir este programa a la población adolescente. Logramos la publicación del Manual de Procedimientos Interinstitucional para la población adulta. Incluso exportamos la experiencia a Argentina y Perú. Pero el éxito nunca radicó en una sola persona. El éxito fue gracias a los aportes generosos de múltiples profesionales. El éxito siempre fue declarado como nuestro, de todos. Un tercer eje es tener una fiscalía regional inserta en la comunidad. La fiscalía debe ser una institución de puertas abiertas. Las y los fiscales no pueden estar en sus fiscalías locales puertas adentro. Tienen que salir a buscar alianzas estratégicas con las policías y los demás organismos auxiliares, pero también con las juntas de vecinos, con los representantes del comercio y del turismo,
con las entidades de educación, de salud, con los municipios. En fin, deben estar asociados estratégicamente para influir positivamente en una política mayor de seguridad pública. La relación interinstitucional es una llave capaz de abrir muchas puertas. Así lo aprendí cuando gestionaba la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. Con las máximas autoridades del sistema lográbamos destrabar puntos críticos. También he sido consultor internacional de la delegación de la Unión Europea en el Perú. Ahí aporté en la política de lucha contra el narcotráfico y también he sido exponente de la Cátedra UNESCO para la Paz en el Ecuador. Y siempre concluíamos, no hay nada más productivo que unar fuerzas, no hay nada mejor que el trabajo intersectorial. Como profesor de argumentación jurídica fui perfeccionando las herramientas para abordar casos difíciles. En el sistema de justicia penal propiamente tal hice mis primeras armas en la defensa pública. Y hoy trabajo en el Ministerio Público, institución con la cual estoy absolutamente comprometido y es de donde quiero aportar. Señoría Ilustrísima, tuve la suerte en mi infancia de crecer con una profesora con 54 años de docencia en el cuerpo. Ella siempre me inculcó que la vida es un constante aprendizaje y que ese aprendizaje tiene que ser para servir mejor a la comunidad. Eso es lo que me inspira. Si seguimos haciendo las mismas cosas, lo único lógico es que vamos a obtener los mismos resultados. Por eso creo firmemente en la necesidad de un cambio y tengo las habilidades para administrarlo y gestionarlo adecuadamente. Muy respetuosamente, señora Ilustrísima, pido a ustedes confiar en mí y aceptar mi candidatura para el cargo de fiscal regional de Magallanes y la Antártica Chilena. Muchísimas gracias. Finalmente, le pido exponer sucintamente los antecedentes del noveno y último postulante que va a exponer el día de hoy. Gracias, señoría. Don Guillermo Mauricio Richard Ormazábal, abogado de la Universidad de Chile, titulado en el año 1996, 55 años de edad, domiciliado en la comuna de San Pedro de la Paz. El señor Richard cuenta con diplomados en el área del derecho, cursados en los años 1998, 1999, 2006 y 2008, además de otras experiencias académicas. Don Guillermo declara que se ha desempeñado como abogado jefe de la Corporación de Asistencia Judicial de Curepto, posteriormente abogado auxiliar del Consejo de Defensa del Estado, para ya en el año 2001 ingresar a la Fiscalía Local de Curicó, desempeñando posteriormente el cargo de fiscal adjunto jefe hasta el año 2010. Cabe destacar que el candidato se desempeñó como fiscal regional del Maule, en el periodo comprendido entre el año 2011 al 2018, regresando como fiscal adjunto en la Fiscalía Local de Los Ángeles para finalmente desempeñarse hasta la actualidad como fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Talcahuano. Finalmente, declara el señor Richard haber efectuado labores de docencia universitaria en las en las ciudades de Talca y Curicó. Puede exponer. Muchas gracias, su señoría ilustrísima. Con la venia de este ilustrísimo tribunal, estimado señor fiscal nacional, colegas presentes, comparezco en el contexto de este concurso público y en conformidad a lo que dispone nuestra ley orgánica constitucional del Ministerio Público y autoacordado de la excelentísima Corte Suprema sobre designación de fiscal nacional y de fiscales regionales, y expongo sucintamente acerca de mi postulación para el cargo de fiscal regional de Magallanes, de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Nuestro sistema procesal penal, sus señorías ilustrísimas, se ha consolidado hace ya un buen tiempo. Jueces, fiscales y defensores hemos demostrado haber estado a la altura en un proceso que permite hacer justicia y responder a los diversos requerimientos. Así veíamos, su señoría, el sistema hace una década aproximadamente. A 10 años de la puesta en marcha de la reforma o de este sistema, o de este nuevo sistema procesal penal, con mucha satisfacción sosteníamos que era valorado como eficiente, moderno, y no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Advertíamos ya sí las evaluaciones que nos revelaban que había que estar muy atentos
a aspectos para mejorar su funcionamiento, tanto en la calidad de sus resultados como en generar mayor confianza en la ciudadanía. Hoy día, ilustrísimo tribunal, hay una mirada compartida y un diagnóstico de todos quienes formamos parte del sistema de que atravesamos un momento complejo, un momento en que la Fiscalía atraviesa por una crisis donde advertimos una situación de legitimidad y de confianza en la comunidad deteriorada. En esta etapa, ilustrísimo tribunal, en la cual hay consenso en que se requiere instaurar cambios profundos y positivos que nos permitan avanzar en el cumplimiento del rol constitucional y legal que nos corresponde de una manera más adecuada y más eficaz, es que comparezco y deseo liderar en la región de Magallanes este nuevo desafío, entendiendo que cuento con las competencias, con la experiencia necesaria para ello y que puedo encarnar los valores y los principios éticos jurídicos que inspiran nuestra institución. Para ello, sus señorías ilustrísimas, propongo el siguiente plan de trabajo que se compone de 3 ejes principales: persecución penal eficiente, eficaz, actualización tecnológica en el contexto de la gestión administrativa y potenciar y acrecentar la atención a víctimas y testigos. En relación con la persecución penal, sus señorías, son 4 ejes los que sostengo debemos profundizar. En primer lugar, mantener y continuar con el concepto de la investigación penal estratégica y focalizada. Obtener mejores resultados en el proceso investigativo, disminuyendo el porcentaje de denuncias sin imputado conocido, mejorando la obtención de sentencias definitivas condenatorias y utilizando racionalmente las salidas alternativas, es el camino que estimo deberíamos mantener a objeto de mejorar los estándares de la información asociada tanto a delitos de mayor gravedad como de menor gravedad. Contamos con unidades de análisis criminal en la mayoría de las regiones del país. Esto, en mi opinión, debe ser potenciado. Estas unidades generan reportes analíticos que nos han permitido detectar problemas y fenómenos delictuales nuevos, generar para ello estrategias de solución y, por lo mismo, en este contexto es necesario aunar esfuerzos para dotar a estos equipos de mayores recursos físicos, humanos y materiales. Un segundo aspecto para mejorar la persecución penal es lo que denomino o he denominado persecución penal comunitaria. Para aumentar la eficiencia y la eficacia, las fiscalías deben profundizar, como hay amplio consenso en todos quienes me han precedido en la palabra, la coordinación y la colaboración existente con distintos organismos externos vinculados a la persecución penal y especialmente con la comunidad. Es necesario acrecentar las reuniones con los diversos sectores de la comunidad, generar encuestas de satisfacción para todos nuestros usuarios y todo mecanismo, toda herramienta que nos permita generar confianza y mejorar la confianza en la ciudadanía. Profundizar el trabajo de las investigaciones según su complejidad. Esta forma de trabajo, que ya forma parte de gran parte de las fiscalías del país, nos ha permitido mejorar sustancialmente los tiempos de tramitación de los casos, principalmente en el ámbito de las salidas tempranas. Lo anterior ha traído como consecuencia que se ha podido mejorar la especialización de los fiscales por tipo de delito, principalmente de aquellos delitos de alta connotación social y de fuerte impacto en la sociedad, como ya se ha dicho, delitos sexuales, delitos de narcotráfico, delitos contra las personas, delitos de corrupción, tenencia de armas, principalmente el crimen organizado que hoy día está presente en todo el territorio nacional. Con estas estrategias hemos ido paulatinamente superando la tradicional forma de investigar caso a caso, dando paso a lo que hoy denominamos una investigación inteligente. Con herramientas tecnológicas, analizando información, hemos podido
a largo plazo individualizar y poder identificar y sancionar bandas criminales dedicadas, entre otros casos, delitos de abigeato, delitos de robo de cable, delitos de estafas telefónicas, delitos de robo de madera, y ese es el camino en el que estimamos debemos avanzar y estar preparados para la criminalidad que hoy día enfrentamos, estar preparados en esta región para los delitos medioambientales, los delitos vinculados al parque automotriz, los delitos de corrupción, principalmente en relación con el ámbito económico. El último eje que estimo es necesario para acrecentar una persecución penal eficaz y eficiente es avanzar y seguir profundizando la conformación de criterios uniformes para la persecución penal. Junto con la implementación de estos criterios es necesario diversificar la respuesta penal. Con ello estaremos contribuyendo a la seguridad pública y buscando para cada caso la solución de mayor calidad. Altas penas para aquellos que han hecho del delito su ocupación permanente, sin olvidar las sanciones pecuniarias, utilización racional de las salidas alternativas con miras a interrumpir la carrera delictual de aquellas personas que comienzan en el delito, mantener y acrecentar los tribunales de tratamiento de drogas, gestionar la mediación con otras instituciones en el contexto de las salidas como acuerdos reparatorios y establecer bases para la reinserción social de los imputados. No puedo dejar de referirme a aspectos que creo importantes a tener en cuenta, cualquiera sea el plan de trabajo. Le voy a pedir que vaya agotando porque está en su tiempo. Gracias, señora ilustrísima. En relación a tener siempre presente que los fiscales somos funcionarios públicos. En segundo lugar, especial relevancia tiene mejorar la imagen y la actitud de los fiscales dignificando el cargo que se tiene. En este punto, señoría ilustrísima, para ir concluyendo, en lo que dice relación con el mejoramiento continuo de la gestión, la incorporación de tecnología es un aspecto que no podemos soslayar. Y en relación con la cobertura y la atención a víctimas y testigos, hay un anhelo de esta región que es ineludible. Así como lo han sostenido postulantes que me han antecedido en la palabra, la creación de una fiscalía en Puerto Williams, en la comuna de Cabo de Hornos, es algo imprescindible. La persecución penal es un bien público, el rol del Estado no puede estar ausente en un territorio de nuestro Estado y por ello el compromiso es avanzar en ese camino con todas las herramientas que sea posible, solicitando desde ya por estos antecedentes, señora ilustrísima, me otorgue la confianza para poder seguir sirviendo a nuestra Fiscalía desde la región de Magallanes. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con la finalidad de la convocatoria, se da por terminada la presente audiencia, convocándose de inmediato, acto seguido, al Pleno de esta ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas para la conformación de la terna correspondiente.